Elegido, la prueba ya terminó, aunque nadie te lo anunció, y aunque el escenario todavía no haya cambiado del todo. Terminó cuando Dios observó que ya no reaccionabas desde el miedo, sino desde la conciencia. Hubo un cierre exacto en el mundo espiritual, un punto donde la aflicción perdió permiso para seguir moldeándote. No fue cuando te sentiste mejor, fue cuando dejaste de quebrarte por dentro. Ese momento marcó el final. El cielo no celebra estos cierres con ruido, los ejecuta con autoridad. Por eso, hoy percibes una calma firme que no depende de circunstancias externas. No es alivio emocional, es gobierno espiritual, retomando su lugar. Esta prueba no vino a destruirte ni a humillarte, vino a confirmar si podías sostener lo que está por manifestarse, sin perder esencia. Muchos habrían colapsado donde tú solo te cansaste. Muchos habrían retrocedido donde tú aprendiste a avanzar con silencio. La presión no te deformó, te afinó. La carga no te aplastó, te entrenó. Y cuando la unción alcanzó el nivel correcto, el yugo dejó de tener fuerza real sobre tu vida. La Escritura lo afirma con precisión cuando declara que el yugo se rompe a causa de la unción, no por insistencia humana. Isaías, eso es lo que ocurrió contigo. La prueba cumplió su función y fue retirada. Elegido. Este mensaje no llega para consolarte un instante, llega para colocarte en posición. Dios dio por terminada la prueba y ahora comienza el movimiento de lo prometido. Si esta palabra está resonando dentro de ti, es porque tu espíritu reconoce que algo ya cambió. Decláralo con fe, comentando la frase: la prueba terminó. La promesa se activa y comparte este mensaje con alguien que necesita dirección, porque cuando un elegido guía a otro, el propósito se multiplica. Permanece aquí, porque ahora entenderás qué produjo realmente esta prueba dentro de ti y por qué nada volverá a ser igual. Elegido, lo que la prueba produjo en ti no es visible a simple vista, pero es irreversible. No saliste de ella con respuestas fáciles ni con frases bonitas. Saliste con una estructura interna que no se derrumba. Cuando el entorno se sacude, antes reaccionabas, ahora discernes. Antes resistías por instinto, ahora sostienes por convicción. Esa diferencia es abismal. La prueba no vino a enseñarte a sobrevivir, vino a enseñarte a gobernarte. Dios no estaba interesado en cuánto podías aguantar. Estaba observando cuánto podías cargar sin traicionarte. Por dentro, durante ese proceso fuiste despojado de dependencias que ni siquiera sabías que tenías. Se cayó la necesidad de aprobación, se debilitó la urgencia por ser entendido. Se rompió la expectativa de que alguien viniera a rescatarte. Eso dolió más que la prueba misma, pero era necesario. Dios no puede establecer a alguien que todavía necesita validación constante. Por eso la presión fue tan específica contigo. No fue general, fue quirúrgica. Tocó áreas exactas, momentos precisos, silencios prolongados. No fue castigo, fue formación avanzada. Mientras otros recibían alivio rápido, tú recibías profundidad. Aprendiste a caminar sin aplauso, a obedecer sin recompensa inmediata, a mantener postura, aun cuando nadie observaba. Esa es una señal clara de madurez espiritual. Muchos dicen tener fe cuando todo está alineado, pero pocos la sostienen cuando lo único que tienen es una convicción interna que no pueden explicar. Tú aprendiste a permanecer, incluso cuando tus emociones no cooperaban. Eso no se aprende temporadas cómodas. Eso se forja bajo peso y el cielo lo vio. Nada de lo que atravesaste pasó desapercibido. La prueba también afinó tu discernimiento. Dejaste de llamar oportunidad a cualquier puerta abierta y comenzaste a reconocer cuando algo no venía de Dios. Aunque pareciera bueno, eso es fruto de proceso.
Antes te movías por impulso, ahora te mueves por claridad. Antes confundías urgencia con dirección, ahora sabes esperar sin ansiedad. Ese cambio no es natural, es espiritual. Es el resultado de haber sido expuesto a la presión correcta durante el tiempo necesario. Por eso ya no encajas en conversaciones superficiales ni en ambientes donde todo gira alrededor de lo inmediato. Tu espíritu fue entrenado para otra frecuencia. Hubo momentos donde pensaste que estabas perdiendo cosas importantes, pero en realidad estabas soltando lo que no podía acompañarte a la siguiente etapa. Personas, planes, versiones de ti mismo que ya no eran compatibles con lo que Dios estaba formando. La prueba actuó como un filtro. No todo lo que salió fue pérdida. Mucho de eso fue liberación. Hoy entiendes que no todo lo que duele es malo y no todo lo que se va es fracaso. Algunas cosas tenían que romperse para que no intentaran volver a gobernarte después. La Escritura afirma que la fe probada es más preciosa que el oro, porque el oro se refina con fuego y aún así se destruye, pero la fe que atraviesa la prueba correcta se establece para gobernar. 1 Pedro 1:7. Eso es lo que ocurrió contigo. Tu fe dejó de ser reactiva y se volvió estable. Ya no depende de resultados inmediatos ni de emociones fluctuantes. Se volvió una posición interna, y cuando la fe alcanza ese nivel, el cielo comienza a confiarte cosas mayores. Elegido. No, fuiste el mismo después de la prueba, porque no podía hacerlo. Algo se alineó dentro de ti que no tiene marcha atrás. La manera en que piensas, decides y esperas cambió para siempre. Eso explica por qué ya no te conformas con menos. ¿Por qué ciertas cosas dejaron de atraerte y por qué sientes una incomodidad santa cuando intentas volver a lo anterior? No es arrogancia, es incompatibilidad espiritual. La prueba te llevó a un punto donde ya no puedes fingir ni reducirte para encajar. Y esto es importante que lo entiendas antes de avanzar. Lo que viene no podría haberse sostenido en la versión que eras antes. Por eso el proceso fue largo, por eso el peso fue intenso, por eso el silencio fue prolongado. Dios estaba preparando el contenedor antes de liberar el contenido. Y ahora que sabes lo que la prueba produjo en ti, estás listo para comprender algo aún más profundo. El silencio de Dios no fue ausencia, fue entrenamiento. Y ese silencio fue el escenario donde tu nueva postura se consolidó. Elegido. El silencio de Dios no fue un vacío, fue un peso. No fue una pausa accidental, fue una estrategia precisa, diseñada para arrancarte de la dependencia emocional y llevarte a una obediencia consciente. Dios calló cuando más querías respuestas, porque sabía que si hablaba antes seguirías reaccionando desde la necesidad y no desde la autoridad. El silencio no te quitó dirección, te quitó ruido, te dejó a solas con lo que realmente había dentro de ti. Y ahí, sin aplausos ni señales externas, tu espíritu aprendió a sostenerse sin apoyarse en nada más. Ese silencio fue incómodo porque expuso tus pensamientos más profundos, te obligó a confrontar dudas que antes escondías bajo actividad religiosa, te mostró temores que no querías admitir, te dejó sin excusas. No hubo milagros, visibles ni confirmaciones inmediatas, solo días largos donde lo único que tenías era una convicción interna que no podías explicar y aún así permaneciste. Eso no fue debilidad, fue entrenamiento de alto nivel. Dios no guarda silencio con cualquiera, solo calla cuando sabe que el espíritu al que está formando puede soportar la presión sin desintegrarse. En ese silencio aprendiste a distinguir entre voz y emoción. Dejaste de confundir urgencia con instrucción. Comenzaste a notar que no toda inquietud viene de Dios y que no toda calma es verdadera paz. El silencio
afinó tu oído interno, te enseñó a leer ambientes, a percibir intenciones, a detectar cuando algo parecía correcto, pero no estaba alineado. Ese discernimiento no se aprende en la comodidad, se forma cuando no hay respuestas inmediatas y aún así decides no moverte sin dirección clara. Muchos se desesperan cuando Dios calla porque necesitan señales constantes para sentirse seguros. Tú aprendiste a caminar sin ellas, no porque no te importaran, sino porque entendiste que la fe madura no exige pruebas diarias. El silencio te arrancó la necesidad de control, te quitó la urgencia de entenderlo todo, te obligó a confiar incluso cuando tu lógica no encontraba sustento. Eso fue doloroso, pero fue necesario. Dios no puede establecer a alguien que todavía necesita explicaciones para obedecer. En ese tiempo tus oraciones cambiaron, dejaron de ser largas peticiones y se volvieron afirmaciones internas. Aprendiste a orar con menos palabras y más postura. A veces no decías nada, pero tu espíritu estaba alineado. Eso también es oración. El silencio te enseñó que no todo se resuelve hablando y que hay batallas que se ganan permaneciendo firme, sin moverte. Mientras otros gritaban buscando respuestas, tú aprendiste a sostener el silencio sin huir de él. La Escritura lo expresa con claridad cuando afirma que en quietud y confianza está la fortaleza. Isaías 30:15. No en la prisa, no en la ansiedad, no en la sobreexplicación, en quietud. Esa quietud no es pasividad, es dominio interno. Es saber que aunque no escuches una voz externa, hay una certeza interna que no se rompe. Eso fue lo que se activó en ti. El silencio no te debilitó, te estabilizó, te convirtió en alguien que no se mueve por presión ni por miedo a perder. Elegido, el silencio también te mostró quiénes podían caminar contigo y quiénes no. Cuando Dios calla, muchos se van, no porque sean malos, sino porque no soportan caminar sin ruido. Tú te quedaste y en esa permanencia se selló algo irreversible. Aprendiste a estar solo sin sentirte abandonado. Aprendiste a avanzar sin ser visto. Aprendiste a confiar sin garantías visibles. Esa es una posición espiritual que pocos alcanzan. Ahora entiendes que el silencio fue el lugar donde se consolidó tu nueva postura. No fue castigo, fue preparación. Dios te estaba sacando de una fe reactiva y llevándote a una fe estable. Te estaba quitando la necesidad de señales para entregarte claridad. Y cuando eso se completa, el cielo comienza a moverse de otra manera, porque cuando un elegido ya no depende del ruido, puede sostener el peso de lo que viene. Y aquí es donde todo comienza a conectarse. La prueba terminó porque produjo lo necesario. El silencio no fue abandono, fue entrenamiento. Y ahora que tu interior está firme, Dios puede dar la orden de cambio sin riesgo de que te desalinees. Porque lo que viene no se sostiene con emoción, se sostiene con gobierno interno. Y eso, elegido, ya fue formado en ti, elegido. Cuando Dios determina que una prueba terminó, el cambio no se anuncia, se impone. No hay transición emocional ni advertencia previa. Hay una orden que reorganiza todo desde adentro hacia afuera. Lo que antes te drenaba comienza a perder influencia, aunque siga presente en apariencia. No porque haya desaparecido, sino porque ya no tiene jurisdicción sobre tu espíritu. Ese momento es exacto y definitivo. No se negocia ni se posterga. Cuando el cielo decide que el proceso cumplió su función, el peso se retira de manera legal, aunque el escenario tarde en reflejarlo. Desde ese punto, algo se coloca en tu interior. La mente deja de correr. El alma deja de reclamar explicaciones y el espíritu asume una posición que antes no podía sostener. No es alivio superficial ni entusiasmo pasajero, es estabilidad profunda. Antes la incertidumbre te sacudía, ahora
solo intenta acercarse sin lograr desordenarte. Antes la espera te desgastaba. Ahora solo confirma que ya no dependes del tiempo para sentirte firme. Eso es señal inequívoca de que la orden fue emitida. El cielo no cambia primero lo visible, cambia primero al portador. Este ajuste interno redefine tu relación con él. Conflicto, no porque desaparezca, sino porque ya no te gobierna. Sigues enfrentando tensiones, pero ya no te absorben. Sigues caminando en medio de presión, pero no te aplasta. La diferencia no está en la intensidad externa, está en la autoridad interna. Antes la prueba te formaba, ahora tú permaneces estable. Que queda del proceso termina de retirarse. Ese cambio no es gradual ni psicológico, es espiritual y estructural. Elegido, aquí ocurre algo que pocos comprenden. Cuando Dios da la orden de cierre, no elimina inmediatamente todo rastro del proceso, porque ya no es necesario. El objetivo ya fue alcanzado. Lo que permanece por un tiempo solo confirma que la formación fue completa. Si todavía estás de pie, sin descomponerte, es porque ya no necesitas ser probado en ese nivel. La prueba perdió función, perdió propósito y perdió derecho. Solo queda la inercia de algo que ya fue desactivado. La Escritura lo muestra con claridad cuando declara que Dios quitó la aflicción y luego estableció una nueva medida de bendición. Job 42:10. Primero retiró el peso, luego ajustó la realidad, no lo hizo al revés. Dios no edifica sobre desgaste activo. Primero libera el centro, luego redefine el entorno. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo. El centro ya fue liberado. La aflicción ya no tiene asiento. Ahora el resto solo está alineándose a esa verdad. Este punto es delicado porque exige dominio. Cuando la presión deja de gobernar, muchos sienten la tentación de forzar resultados, de acelerar procesos, de demostrar que algo cambió. Pero Dios no requiere demostraciones, requiere estabilidad. La orden ya fue dada. No necesita ser reforzada con movimiento innecesario. Lo que viene no responde a la prisa, responde a la precisión. Y la precisión solo se sostiene desde una postura interna firme, elegido. También notarás que tu manera de decidir se transformó. Antes, decidías desde la urgencia de salir del proceso. Ahora decides desde la claridad de no volver a entrar en ciclos que ya no te corresponden. Antes tolerabas cosas por agotamiento. Ahora simplemente no resuenan contigo. No porque te sientas superior, sino porque ya no eres compatible con ese nivel de desgaste. Esa incompatibilidad no es orgullo, es consecuencia de formación completa. Este cambio interno también altera la dinámica con quienes te rodean. Sin hacer nada distinto, sin explicarte, sin justificarte, algunos comienzan a percibir una firmeza que no estaba antes. No es dureza, es estabilidad, no es distancia, es enfoque. Cuando la orden se da, el entorno responde porque la frecuencia cambió. No necesitas controlar esa reacción ni interpretarla. Solo confirma que ya no operas desde el mismo centro. Entiende esto con claridad, elegido. No estás esperando que algo comience. Estás caminando desde algo que ya fue establecido. La prueba terminó porque produjo exactamente lo que debía producir. El silencio consolidó lo necesario. La orden cerró el ciclo y ahora todo lo que viene exige una versión tuya que ya fue formada bajo peso real. No estás improvisando esta etapa. Estás ejecutando desde una estructura interna sólida. Por eso este momento no se vive con euforia, se vive con sobriedad, no se grita, se sostiene, no se corre, se avanza con firmeza, porque cuando Dios termina una prueba, no lo hace para devolverte a la misma dinámica con menos dolor. Lo hace para posicionarte en una dimensión donde la estabilidad interna
es requisito. Y eso nos conduce directamente a lo siguiente. La promesa no llega para compensar el pasado, llega para establecer el futuro con responsabilidad, con peso y con propósito definido, elegido. Lo que Dios prometió no llega como alivio emocional ni como compensación tardía, llega como establecimiento. No viene a llenar vacíos del pasado, viene a ocupar el espacio que ahora existe porque la prueba terminó su trabajo. La promesa no aparece ligera ni adaptable a cualquier versión tuya. Llega con peso, con estructura y con una exigencia clara. Sostenerla sin deformarla. Por eso no se manifestó antes, no porque Dios dudara, sino porque tú aún estabas siendo preparado para no reducirla, para no malgastarla, para no administrarla desde carencias antiguas. Lo prometido no responde a la urgencia humana, responde a la madurez espiritual. Antes habrías querido resultados rápidos, validación inmediata, señales visibles. Ahora puedes sostener silencio, proceso y responsabilidad sin perder eje. Esa es la diferencia entre recibir algo y gobernarlo. Dios no entrega promesas para que sean admiradas, las entrega para que sean administradas. Y solo confía a administración a quien ya fue probado en el desgaste, en la espera y en la presión real. Elegido, esta promesa no se va a parecer a lo que imaginaste en los momentos de cansancio. Será más sobria, más firme y más demandante. No, vendrá a rescatarte del pasado. Vendrá a posicionarte en una etapa donde ya no operas desde heridas, sino desde claridad. Lo que viene no te va a pedir que corras, te va a pedir que te mantengas estable. No va a necesitar que te defiendas. Va a requerir que no te desvíes. No va a exigir que demuestres nada. Va a poner a pruebas y puedes sostener coherencia interna. Cuando el entorno responda distinto, la promesa también redefine tu concepto de abundancia. No se trata solo de provisión externa, se trata de gobierno interno. Hay recursos que solo llegan cuando el alma ya no los idolatra. Hay responsabilidades que solo se confían cuando el ego ya no busca protagonismo. Hay niveles que solo se alcanzan cuando el espíritu aprendió a permanecer sin ruido. Por eso el proceso fue largo. Por eso el silencio fue intenso. Por eso la prueba no se retiró hasta completar su función. La Escritura afirma que Dios es poderoso para hacer mucho más, abundantemente de lo que pedimos o entendemos conforme al poder que ya opera en nosotros. Efesios 3:20. Esa última parte es clave. Conforme al poder que ya opera en ti. No, conforme a tus deseos antiguos ni a tus expectativas pasadas, sino conforme a lo que fue formado dentro de ti durante la prueba. La promesa encuentra descanso en una estructura interna que ya fue preparada. Elegido. Lo que viene no necesita que mires atrás ni que compares. No necesita que expliques tu proceso ni que justifiques tu cambio. Solo requiere que permanezcas alineado. La estabilidad que hoy habita en ti no es temporal, es resultado de formación profunda. Esa estabilidad es la base sobre la cual lo prometido puede operar sin corromperse. No estás entrando a algo frágil, estás siendo establecido en algo sólido. Antes de continuar, es importante reconocer algo. Sí, has llegado hasta aquí. No es casualidad. No todos sostienen este tipo de mensaje hasta el final. Muchos se quedan con frases sueltas, pero tú permaneciste en la totalidad del proceso. Por eso, quiero agradecerte, elegido, por haber sostenido esta palabra completa, por haber caminado cada parte con atención y apertura. Tu permanencia confirma que tu espíritu está listo para recibir dirección y asumir responsabilidad. Ahora te invito a cerrar este momento con una oración, no como ritual, sino como alineación consciente. Repite conmigo, con calma y con convicción interna. Dios,
Reconozco que la prueba cumplió su propósito en mí. Acepto que ya no soy la misma persona que entró en ese proceso. Recibo la estabilidad que formaste dentro de mí. Renuncio a operar desde el desgaste. Me alineo con lo que prometiste, no desde la prisa, sino desde la obediencia madura. Confío en tu tiempo, en tu orden y en tu dirección. Establece en mí lo que preparaste y enséñame a gobernarlo con sabiduría. Amén. Permanece firme, elegido. La prueba terminó. La promesa ya encontró donde reposar.